La personalidad. Recuerden que habíamos dicho que en cuanto a personalidad, lo que sucede en esta etapa es que la persona suele tener pequeños cambios. ¿Qué es lo que sucede en cambio que es bien raro en 45 a 65 años? Lo que no encontramos son cambios dramáticos. No es que dramáticamente cogen y dicen, bueno, voy a coger y voy a volverme un atleta olímpico o voy a empezar una nueva carrera. Porque eso sería muy dramático. Pero en cambio tú sí puedes decir, tengo 45 años, no sé usar, por ejemplo, mensajes de texto en el celular. Voy a aprender solo esa pequeña cosa. Voy a abrir mi personalidad a la parte tecnológica en este caso y voy a aprender a usar mensajes de texto. Hay personas que a esa edad están aprendiendo a usar mails, de repente nunca han usado un computador en su vida. La cultura tiene mucho que ver con los cambios que las personas podrían tener. Ciertos rasgos de personalidad se valoran o más bien no se valoran culturalmente. Por ejemplo, en las culturas como Ecuador y Latinoamérica, el concepto de la familia y el concepto del colectivismo, por ejemplo, es muy valorado. El hecho de que tú te pongas después del grupo. El grupo viene primero y la armonía en general viene primero. Muy diferente a una cultura individualista, en donde más bien la personalidad espera que tú seas el número uno. Y si es que tú tienes que, por ejemplo, hacer estas cosas y el otro tiene que hacer las otras cosas y no pueden estar juntos, pues no lo está. El típico caso que yo pongo aquí es en la preparación de la fiesta de Año Nuevo, por ejemplo, en Navidad. Aquí en Ecuador, la típica cosa que es la expectativa de la cultura es que tú pases en familia. Pero ¿qué pasa si tú vas a una cultura individualista como Estados Unidos? Que tú hablas con las familias y dicen, ¿con quién vas a pasar tú? Bueno, mi esposa y yo vamos a ir a una fiesta con los vecinos. Y mi hijo que tiene 18, él decidió pasar con sus amigos. Y mi hija va a pasar con tal y cual cosa. Y no pasan juntos necesariamente. Entonces, esto sí es importante porque parte de tu personalidad sí se está marcando por culturas que valoran ciertas cosas. En Asia, por ejemplo, se valora mucho la dependencia de los otros y la idea de la interrelacionalidad. En Australia, las personas suelen valorar mucho la extroversión. Las personas australianas típicamente son muy extrovertidas porque la cultura de ellos valora eso. En algunas culturas asiáticas, como por ejemplo Filipinas, la amabilidad debería ser un componente muy importante de tu personalidad. En países europeos también parte de la personalidad debe ser que des un beso a todo el mundo. Y eso es parte muy importante del tema de cómo una cultura puede afectar. Hay diferencias, por ejemplo, también de género. Los hombres en general tienden a la extroversión en el sentido de que hacen cosas, por ejemplo, y no necesariamente se están preocupando de cómo las cosas afectan a otros. En general, las mujeres tienden a tener una personalidad más de confianza, pero a veces la idea es que estás pensando más en cómo lo que tú haces afecta a la otra persona también. Algo muy importante que nosotros vemos en esta etapa es la idea de la convergencia de los géneros. La idea es que mientras los géneros están en la adolescencia, los géneros suelen ser típicamente muy distintos. Empieza de niño, que los hombres juegan con los carritos y las mujeres juegan con las Barbie. Que los hombres a la adolescencia son súper masculinos y súper agresivos y las mujeres tienden a ser más bien sociables y tranquilas y apacibles. Pues algo interesante pasa cuando ya las personas empiezan a llegar a los 40, 50 años, 60 años. Las diferencias de personalidad de cada género empiezan a converger. Y entonces hay una menor diferencia entre las personalidades que uno ve en los géneros a esa etapa. Y esto es muy típico. Uno, por ejemplo, a la etapa de 40 puede ver mujeres que en vez de ser apacibles y dóciles, hayan cogido la asertividad, por ejemplo, que típicamente se le atribuye más al género masculino. Porque de repente esa mujer trabajó como un jefe de departamento. Tuvo que aprender a ser muy dominante y asertiva y líder. Entonces ahora tiene 20 años de experiencia de eso y se le quedó en su personalidad y lleva esa personalidad afuera. Y de repente tú eres un hombre que en cambio estudió modas o estudió etiqueta. Entonces tú vas a obtener también de tu trabajo eso. Y es la forma en que te relacionas con otros también. Cuando ya llegan a los 40, 50 años, ya no empiezan a ver esas relaciones tan marcadas en diferencia de personalidad de género, sino que empieza a empequeñecer la brecha. Ya no hablamos tanto de, por ejemplo, del típico hombre y la típica mujer. En realidad, cuando hablamos de 45, 65 años, los hombres y las mujeres suelen ser bastante parecidos en sus personalidades y en sus atribuciones. Y es importante aprender eso porque marca realmente el desarrollo de una persona. Piensen sobre cuáles son sus personalidades más básicas y piensen cómo ha ido cambiando eso, porque es muy probable que incluso ustedes ya lo han experimentado.